Buenas tardes, jóvenes. Pues de nuevo les solicito que se cuiden ante este problema que tenemos con esta enfermedad, esta pandemia que ha sido terrible y con más de 90,000 muertos. Y pues digo, debemos cuidarnos, ¿no? Sabemos de que pues es difícil pues seguir trabajando así pues como estamos trabajando, ¿no? A través de medios electrónicos y todo, pero desgraciadamente pues no hay otra, ni modo que digamos, pues hay que perder el semestre. Entonces, ante esa situación, continuamos trabajando. Hoy terminaríamos de ver todo el periodo colonial. Ustedes han de ver toda la rapidez de los temas, pero hay que considerar que ya vamos en noviembre, ya estamos casi para iniciar noviembre y pues son demasiados temas, son extensos, ¿no? Entonces daría pena que no nos quedemos más que a la mitad del programa. Hoy estaríamos viendo los principales polos económicos del estado de Guerrero. Estaríamos viendo la educación, la evangelización y la educación en Guerrero durante el siglo XV hasta el siglo XIX, XVIII. Y terminaríamos viendo la crisis del sistema colonial en Guerrero. Entonces, primeramente vamos a ver los polos económicos del estado de Guerrero. Aquí en Guerrero va a haber dos polos económicos de suma importancia, que son Acapulco y Tasco. Acapulco, ¿por qué Acapulco? Los españoles van a elegir Acapulco como puerto para realizar el comercio. Lo van a utilizar como puerto por la cercanía que tiene con la Ciudad de México. Por eso es que ellos no eligieron Zihuatanejo, no eligieron San Blas. Entonces eligen lo que es el puerto de Acapulco por la cercanía que tienen ante el Distrito Federal. Entonces aquí en Acapulco va a ser de suma importancia porque realiza todo el comercio por el Océano Pacífico. Acapulco va a tener todo el comercio con lo que es Filipinas, con todas las partes asiáticas. Cuando Hernán Cortés, oye que hay riqueza en nuestro estado de Guerrero, les decía en un tema que manda a gente a que venga a descubrir nuevo territorio en el estado de Guerrero, ¿no? Manda a Juan Rodríguez de Villafuerte y a Pedro de Alvarado a que vengan a colonizar el estado de Guerrero. Entonces Acapulco va a ser de suma importancia porque Acapulco va a realizar todo el comercio con Filipinas a través de toda una navegación que se llama el Galeón de Filipinas, el Galeón de Acapulco o el Galeón de la nao de China, ¿no? Entonces, este comercio que vamos a tener con esta región asiática, va a comenzar en 1565 y va a terminar hasta 1810. Aquí a Acapulco venía un barco por año, no venía, hagan de cuenta, no venía cada mes, venía un barco por año. Y ese barco venía casi a finales de diciembre, venía esa embarcación trayendo productos que eran muy valiosos aquí en Guerrero, como era el mercado de las especies, porcelana, seda. Y Guerrero, pues lo que se llevaban de aquí pues era la plata y algunos productos que necesitaban, que utiliza gente para realizar el comercio. Entonces Acapulco, el barco, el Galeón de Manila, comenzó trayendo de producto, pues primeramente 500,000. Después, con los años, llegó a 750 y casi termina a 1810 con trayendo la cantidad de 1,000,000 de pesos. En Acapulco hay que entender que en Acapulco los españoles no vivían, aquí no había colonia española. Los españoles vivían fuera de Acapulco, ¿sí? Todos los españoles solamente venían a Acapulco cuando llegaba el Galeón de Manila en diciembre. Venían, se establecían aquí, compraban los productos que venían de Filipinas, los compraban y se los llevaban unos para Sudamérica,
lo llevaban a Colombia, lo llevaban a Perú, toda esta región, toda Sudamérica, lo llevaban los productos. Otros productos pues eran llevados a la Ciudad de México, otros productos eran llevados a la ciudad de Guadalajara y otros productos eran llevados hasta al puerto de Veracruz para poderlos llevar a España. Entonces Acapulco era esencial. Cuando se viene la Revolución de Independencia, Miguel Hidalgo pues va a comisionar a su alumno José María Morelos de Pavón a que venga a dominar esta región, porque era ya fundamental. Hidalgo consideraba que si conquistaban Acapulco, pues les iba a permitir ganar la Revolución de Independencia y más rápido iba a conseguir la independencia. Entonces comisionan a Morelos, Morelos llega aquí a Guerrero, casi a mediados de noviembre, llega aquí a Acapulco, ya casi con 5,000 soldados, trata de conquistar el puerto de Acapulco, y entonces ya en diciembre este barco, el Galeón de Manila, pues ya no llega a Acapulco. Ese Galeón de Manila pues llega a va a tener que descargar sus productos en Nayarit, en el puerto de San Blas. Aquí en Acapulco se llevaba a cabo una feria cada vez que venía la embarcación, pues se realizaba una feria comercial, pero ya cuando estalla la Revolución de Independencia en 1810, pues entonces los españoles pues ya desvían el barco y lo llevan al puerto de San Blas. El otro punto importante pues va a ser Tasco por la minería. Entonces ya en 1534 los españoles comienzan a realizar una explotación ya de manera intensiva en esta región de Tasco. ¿Qué es lo que van a aprovechar en Tasco? Los metales de la plata. Entonces en Tasco, los españoles pues obtenían una gran cantidad de riquezas, por eso es que llegaron a construir pues lo que es la iglesia que tiene la ciudad de Tasco, Santa Prisca. Llegan a construir la iglesia y pues digo una iglesia muy bonita donde se ve que pues había una gran cantidad de riqueza aquí en Tasco. Entonces Tasco era de suma importancia, pero cuando llega la Revolución de Independencia, Morelos llega aquí a Acapulco, no puede conquistar Acapulco, en noviembre, pasan 2, 3 meses y entonces sus ayudantes, sus seguidores aconsejan a Morelos que pues salga de Acapulco, que vaya a otras regiones a extender sus dominios. Y entonces Morelos pues comienza a extender sus dominios, comienza a dominar Chilpancingo, Tistla, Chilapa y parte acá a Tasco. Entonces en Tasco llega él en 1812, llega a la ciudad, secuestra a todos los españoles solicitando la riqueza, ¿no? Pidiéndoles que cooperaran para la Revolución de Independencia. Todos los españoles, al darse cuenta que Morelos iba con la intención de aprovechar las minerías para sacar la riqueza para poder seguir sosteniendo la Revolución de Independencia, los españoles lo que van a hacer pues, es enterrar sus minas. Empiezan a aventarles piedra, le echan lodo, tierra y tapan las minas. Y ante esa situación los españoles creían que al terminar la guerra de independencia, pues ellos iban a llegar otra vez a Tasco a trabajar la minería, pero desgraciadamente ya no sucedió eso. Ya para cuando termina la Revolución de Independencia en 1821, pues ya las minas estaban todas abandonadas, no había riquezas, había un vacío comercial, había un vacío de dinero, y entonces estas minas pues ya quedan abandonadas. Y así pues estaríamos viendo los principales polos económicos, lo que es Acapulco y Tasco, ¿no? Y pasaríamos a ver lo que es la educación y la evangelización. En un tema que vimos cuando dominan los españoles Acapulco, les decía que los españoles pues traían la idea de que para poder dominar estas regiones pues había que evangelizar a los indígenas.
Entonces, a través de las encomiendas, los españoles comienzan a transmitir todas las primeras enseñanzas, no la doctrina católica. Los españoles, ellos consideraban, además España, pues se consideraba que tenía la obligación de venir a evangelizar a los indígenas. Entonces aquí en Guerrero pues llegan dos órdenes religiosas, que son los agustinos y los franciscanos. Los agustinos se van a establecer en todo lo que es la región norte, los franciscanos pues se van a establecer lo que es aquí Acapulco. Aquí van a comenzar a evangelizar a los indígenas que les decía que viven en Acapulco. Y entonces la religión, ya a través de evangelizar a los pueblos, pues ya les facilitó a los españoles pues realizar una conquista más sencilla, más para poder extender los dominios, ya fue más fácil convencer a los indígenas para tenerlos dominados. La educación. Miren, al principio los españoles lo que van a hacer es enseñar la religión católica, no le van a enseñar las primeras letras a los indígenas. Entonces ellos les enseñan solamente las primeras letras y y para poderles enseñar las letras, ellos comienzan a establecer escuelas, pero esas escuelas no son pagadas por el gobierno español. Esas escuelas van a ser sostenidas por las cajas de comunidad. Es decir, todos los pueblos indígenas aquí en Guerrero, los españoles, hagan de cuenta, fuera de Acapulco, van a establecer escuelas que se van a pagar con cajas de comunidad. Entonces, ellos, a través de esa caja de comunidad que acumulaban los campesinos una cooperación, con eso le pagaban el sueldo a los profesores. Entonces, pero en Acapulco, hagan de cuenta, aquí sí se van a establecer escuelas en Acapulco, pero ya en 1808, y esas escuelas se abrían, se cerraban, entonces ya para 1810, ya con el movimiento de independencia, pues las escuelas vuelven a cerrar. Entonces, sí hay educación, pero esa educación solamente se le da a los pueblos indígenas. No, entonces, aquí en Guerrero vamos a encontrar que no hay grandes escuelas, no hay universidades, en todo el estado no se establecieron universidades como en Puebla o Michoacán o la Ciudad de México, aquí no hubo universidades, las escuelas no fueron igual que en Puebla o en Michoacán, ¿no? Entonces las escuelas solamente enseñaban las primeras letras, enseñaban los números a los indígenas y estas escuelas pues, eran sostenidas por las cajas de comunidad. Y terminaríamos viendo el último tema de lo que es el aspecto de la colonia, estaríamos viendo la crisis de la colonia. Miren, para 1810, en 1786, como la riqueza ya no llega a España, es decir, España tenía guerras con Inglaterra, tenía guerras con Francia, y entonces al no llegar la riqueza a España, el gobierno español manda a un visitador, ese visitador se llama José de Gálvez, y ese visitador viene a México para supervisar por qué no llegaba la riqueza a México, es decir, por qué no llegaba la riqueza a España. Todo lo que va a hacer este visitador es realizar unas llamadas reformas borbónicas. Se llaman reformas borbónicas porque los reyes de España pues, eran borbones, eran de la dinastía de los borbones. Entonces esta reforma borbónica se va a establecer y van a comenzar a dictar leyes, a dictar medidas para sacar riqueza. Y esto va a provocar una crisis colonial aquí en nuestro estado. Entonces, primeramente llegan ellos y le dicen a los sacerdotes, señores sacerdotes, la iglesia no pagaba impuestos y ellos comienzan a poner impuestos. Por eso ustedes vamos a ver en el próximo tema que vamos a ver, la guerra de independencia, vamos a ver cómo la iglesia pues se va a molestar de pagar impuestos. Van a decir, oye, ¿por qué voy a pagar yo impuestos? Y entonces la iglesia, por eso los líderes como Hidalgo o Morelos, que son sacerdotes, ellos van a encabezar una guerra de independencia. Después estaríamos viendo de que aquí en Guerreros
vimos cómo a Acapulco llegaban las embarcaciones marítimas. Y entonces aquí en Guerrero, pues había contrabando, es decir, los comerciantes españoles, para los mulatos que eran los que dominaban Acapulco, entonces ellos para no pagar impuestos metían muchas mercancías aquí en Guerrero de contrabando. Y entonces ante esa situación los españoles van a poner mucha atención de cuidar Acapulco. Entonces llegan los españoles, el ayuntamiento que estaba en manos de los mulatos, se los van a quitar los mulatos y este va a quedar en manos de los españoles. Ante esa situación, pues se va a acabar el contrabando y esto va a provocar el enojo de la gente en Acapulco. Después vamos a ver de que con las reformas borbónicas van a obligar a los indígenas y van a obligar a los pardos a que tengan que pagar impuestos. Entonces, o tributo. Entonces ellos, para poder sacar riqueza, comienzan a poner una serie de medidas. Primero, quitar la riqueza a la iglesia, que pague impuestos a la iglesia. Después, acabar con el contrabando en Acapulco. Después, que hay que pagar impuestos los mulatos, los pardos y los indígenas. Después, a las cajas de comunidad, que les decía que era una caja que tenía cada comunidad, donde juntaban su riqueza para pagar sueldos de educación, para pagar a los profesores. Entonces esa caja de comunidad se la van a quitar los indígenas. Esa caja de comunidad se las va a arrebatar la iglesia, la corona española, y eso va a provocar la molestia de la gente indígena. Por eso la gente indígena, cuando estalla la revolución de independencia, pues inmediatamente ellos se alistaron a estar en la guerra de independencia. Además, le van a poner impuestos a los comerciantes en Acapulco. Toda la gente en Acapulco va a tener que pagar impuestos. En 1805, Inglaterra comienza a competir con los productores de algodón en Guerrero. En ese tiempo Guerrero era productor de algodón y los Galeana, los Izazaga, Nicolás Bravo, eran productores de algodón. Y entonces los ingleses, España, determina un comercio libre, es decir, les permiten a los ingleses venir a comercializar productos del algodón aquí a nivel nacional, y eso va a provocar el enojo de los Galeana, de los Bravo, de los Izazaga, ¿no? Entonces ellos van a decir, oye, pues van a perjudicar nuestros intereses y vamos a ir a una guerra de independencia. Y por último vamos a ver los repartimientos, es decir, cada pueblo indígena va a ser obligado a que tiene que entregar una cierta cantidad de trabajadores para que estos trabajadores sean llevados a trabajar a las minas. Igual van a seguir haciendo un resumen de estos 3 temas últimos. Estos 10 temas que vimos toda la colonia, se va a sumar con su calificación de la línea de tiempo. Yo espero que hagan un buen trabajo de la línea de tiempo, porque les decía no haber examen, y entonces con estos trabajos, con los 10 trabajos de la colonia, sus resúmenes y el trabajo de la línea de tiempo, con eso vamos a sumar una segunda evaluación. Van a ser 3 evaluaciones, ¿sí? Muchas gracias, jóvenes, y que sigan teniendo una buena